Capítulo 1. Lealtad republicana. La idealidad republicana, la república constitucional, podría ser un paraíso terrestre de moralidad pública. Haría patente la integración del humanismo en el genoma político, convirtiendo la lealtad familiar en vecinal y, de modo progresivo, en nacional y continental, hasta llegar a ser lealtad a la especie y a la naturaleza, para retornar siendo lealtad a sí misma. Lealtad por la lealtad, unamuno. Hay lealtades que, confundidas con sentimientos de piedad, sobrepasan las de naturaleza sin dejar de ser naturales. Valerio Máximo narra la anécdota de una joven romana cuya madre estaba condenada a morir de inanición. La hija la visita y la amamanta todos los días. Las autoridades se percatan y, conmovidas, liberan a la condenada. Después relata la misma historia poniendo al padre en lugar de la madre. A esta devoción filial, tomada como símbolo de lealtad, David Hume la habría llamado delicadeza de pasión. En la maternidad, la lealtad no es virtud sino instinto. La lealtad de espíritu, tan abnegada como la de cuerpo de la que parece su continuación, no es deber hacia algo, piedad hacia alguien o fidelidad a un credo, como pensó Unamuno cuando la identificó con la voluntad de creer en algo eterno y de expresarlo en la vida práctica. Se abusa de la idea de lealtad si, alejándola de la naturalidad, se la hace depender de la voluntad de creer, anclándola en el cielo de las creencias espirituales, como si no tuviera tierra firme y carnal donde agarrarse. Derivada del instinto de identidad tribal, la lealtad ensanchó su campo de experiencia hasta llegar a la consagración de una persona a causas que la trascienden. Aquí se hace fundamento de toda moral y de toda acción humana, como en la concepción de Josiah Royce, de Philosophy of Loyalty, 1908, uno de los 4 grandes de Harvard, con William James, Peirce y Santayana. Si en esa filosofía todas las virtudes comunes son formas especiales de lealtad, si ésta fundamenta toda acción trascendente de los hombres, tiene que ser debido a que la causa de la lealtad, como la lealtad a una causa, no se puede reducir a cuestiones meramente interpersonales. En la lealtad siempre aparece algo impersonal en su objetivo. Ahí debe buscarse su diferencia con la fidelidad y la solidaridad. La lealtad no es fidelidad que enlace amistades y amores con promesas a sí mismo, para transformar simpatías en sentimientos intensos y exclusivos, sin tener en cuenta edades, clases o intereses. El árbol de la lealtad crece, sin apenas darnos cuenta, cuando la sensibilidad instinta, pasando por el filtro de la madurez moral, se une a la inteligencia del sentido de la vida. Lo único dramático en la lealtad es su difícil conjugación con el espíritu de justicia o de verdad, confundidos en la naturaleza. Un drama de lealtad que no tiene lugar, por principio, en las apetitosas convivencias en el ámbito circunstancial y transitorio del compañerismo y la camaradería. Los compañeros, camaradas y colegas no se eligen como a los amigos. El azar los reúne en colegios, deportes, guerras, prisiones, mafias y partidos estatales. Exaltada por todos los tipos de clandestinidad, desde la pandillería hasta la política, la vinculación nacida de la camaradería no está motivada o sostenida por la lealtad ni por la fidelidad, sino exclusivamente por la solidaridad de grupo ansioso de tener un pequeño territorio de poder transitorio. Los lazos interpersonales de solidaridad grupal, sin acceder a causas impersonales, no pueden ser fuentes de lealtad. Aunque no sea fácil definirla, a causa de su omnipresencia en la materia inerte y en la orgánica, aunque se oculte en la creciente complejidad de los fenómenos vitales determinados por la incidencia del azar en lo organizado, aunque la historia de las organizaciones políticas desconozca el débito contraído con ella, la lealtad no debe ser primariamente considerada en su dimensión virtuosa, donde parece ser una obligación indefinida de participar todas las virtudes, sino como uno de los principios ordenadores de la evolución del universo y de la vida. Todos los reinos y todos los suburbios de la naturaleza prestan su lealtad a la causa donde ésta tiene su origen. R. W. Emerson, Ensayos, página 33, edición Porrúa S.A., México, 1990.
La lealtad aparece en el cosmos con la emergencia de lo nuevo en la materia inerte, que la física clásica había negado. Los torbellinos de inestabilidad muestran que, en estado de desorden, los flujos caloríficos en una capa líquida pueden transformarse espontáneamente en estructuras o formas organizadas, con soluciones múltiples y aleatorias de gran sensibilidad a las pequeñas perturbaciones. Si no emergiera en la materia organizada y sin colaboración del azar en lo determinado por la necesidad, no habría ocasión para que la lealtad desempeñara su función integradora. En virtud de principios de coherencia y continuidad en la evolución de la materia, la lealtad cósmica precedió y dio sentido armonioso a la aparición de la biológica y la humana. No es antropomórfico, aunque el término sea metafórico, decir que todo lo natural, por el hecho de serlo, es leal a la naturaleza. Desde la formación de mares y cordilleras hasta las primeras células, la lealtad desplegó su innata función para asegurar el éxito de las innovaciones útiles para la evolución creadora del universo. Siendo natural, lo nuevo es leal a lo viejo que muta. La deslealtad no es absoluta en los individuos de cada especie a causa de su lealtad al egoísmo genético. La lealtad humana adquirió carta de naturaleza cuando la civilización técnica de la piedra tallada alejó del instinto el impulso hacia nuevos modos de organización social y política. Es cierto que la lealtad se resiste a ser definida, no porque sea, como parece, una obligación indefinida, concepto absurdo que la haría ser un deber tan abstracto como inoperante, sino porque las reflexiones filosóficas la situaron en el campo exclusivo de la moral, confundiéndola con la fidelidad, y las investigaciones científicas no la comprendieron dentro del universal principio de continuidad de la materia. Pero lo que era explicable en tiempos del filósofo de los principios, Leibniz, a causa de los misterios de la biología, dejó de serlo con el moderno desvelamiento científico de los profundos secretos genéticos de la lealtad. Los lazos de sangre no están creados, sino tan solo anudados o reforzados por la estrecha convivencia familiar. Los genes tienden a unirse con los más similares, afines y próximos. La atracción étnica ayuda a reproducir genes compartidos. El nepotismo familiar preludia al nepotismo político como sistema de gobierno. Los judíos de Irak y Libia comparten más genes con los judíos de Alemania y Rusia que con la población no judía donde viven. Investigaciones genéticas sobre el antiguo sistema de castas hindú han confirmado que las castas superiores están más relacionadas con genes europeos que con las castas inferiores, genéticamente relacionadas con otros pueblos sudasiáticos. Los halotipos, ínfimas mutaciones que ocurren en proporciones no codificadoras del DNA, que al parecer no están sujetos a la selección natural, tienden a persistir en las transmisiones genéticas. En ellos están genéticamente arraigadas las lealtades familiares, étnicas y vecinales, hecho que será decisivo para la identificación tópica de la residencia local, primigenia e irreductible de la lealtad republicana. El hecho que mejor manifiesta la diversidad genética en las distintas poblaciones del mundo tal vez sea la pluralidad de lenguas. La mayoría de los lingüistas creen que actualmente existen entre 5 y 6.000 idiomas distintos. Desde el punto de vista de la lealtad lingüística, el dato de mayor relevancia es el número de hablantes de cada idioma. Cuando los parlantes de una misma lengua no traspasan el umbral crítico de 100.000, el idioma ha desaparecido o tiende a desaparecer. Solo 1.000 lenguas alcanzan hoy esta categoría unitaria de la lealtad social y de la singularidad genética, de las cuales casi 200 son europeas. Aunque no ha sido investigado de modo específico ni directo, este dato lingüístico presupone que el umbral de los 100.000 es también el primer nivel en la escala ascendente de la lealtad social, lo cual aconseja que para localizar la más pequeña extensión territorial donde las poblaciones sienten la necesidad de lealtad a la res pública, incluida la lengua, se parta de la cifra de 100.000 habitantes, que era la población de Atenas. Ejemplo histórico de lealtad ciudadana, cuando pudo practicar la democracia directa. La lealtad genética está comenzando a ser considerada fuente de derecho público internacional. El Tratado para una iniciativa de mancomunidad genética, web de disabilityworld.org, en defensa de los incapacitados, declara que la fuente genética del planeta, en todas sus formas y manifestaciones biológicas, son continuidad de todos, que toda la gente las debe proteger y alimentar,
y subsiguientemente declaramos que los genes y los productos que codifican en su forma natural, purificada o sintetizada, tanto como los cromosomas, células, tejidos, órganos y organismos, incluso los copiados, no pueden ser calificados como información genética comercialmente negociable, ni como propiedad intelectual por gobiernos, empresas comerciales y otras instituciones o individuos. Los signatarios del tratado, incluidas las naciones, Estado y poblaciones indígenas signatarias, acuerdan además que administrarán la fuente genética como fideicomiso. Los signatarios reconocen el derecho soberano y la responsabilidad de cada nación y patria de vigilar los recursos biológicos dentro de sus fronteras y determinar cómo se administran y comparten. A pesar de ello, como la fuente genética en todas sus formas y manifestaciones genéticas es propiedad común del mundo, no se puede vender como información genética por instituciones o individuos. Una institución o individuo no puede hacer suya la información genética como propiedad intelectual. Ha sido la lealtad genética la que ha dado impulso a la conciencia ética en el uso de la tecnología biomolecular. ¿Será la lealtad republicana la que, fundada en la lealtad vecinal, plantee la necesidad cívica de asegurar, mediante instituciones inteligentes y naturales, el progreso de la lealtad política, desde niveles de convivencia inmediata a los superiores en extensión poblacional, sean estos regionales, nacionales, continentales o mundiales? La supervivencia de las especies depende de la lealtad humana a las condiciones vitales de la naturaleza que las hicieron nacer y crecer. La fuerza nuclear de la lealtad republicana está desde luego en las relaciones de convivencia vecinal, una fuente de energía social que gana en extensión nacional o internacional lo que pierde en intensidad. De ahí la necesidad de que el egoísmo genético sea equilibrado con el altruismo genético, que no es sino la manifestación inteligente del egoísmo a plazo y a distancia. Lo que dificulta el progreso extensivo de la lealtad política no es el natural egoísmo de grupo, sino la artificialidad de todas las formas de egocentrismo en la acción, de egotismo en la representación y de egolatría en los poderes de intervención social de los estados, sin principio de lealtad a las sociedades. La gran dificultad, que hasta ahora no ha sido resuelta, es la de organizar sabiamente el altruismo para que sea eficaz en la contención política, con instituciones adecuadas de esos enemigos mortales del espíritu republicano. Instituciones aquí llamadas inteligentes. La organización del altruismo social no puede confiarse a las hipotéticas andanzas biológicas de los genes egoístas y altruistas, que aquí se dan por conocidas, ni a la paralela sugestión de que la cultura también se transmite por imitación, a través de unidades miméticas o memes. Teorías que cierran el paso tanto a la trascendencia del azar en la evolución de las especies y a la mutación de las conductas individuales cuando entran en el estado de masas, según se vio en la etapa reformista de la Revolución Francesa, como al hecho histórico de que pueblos sin posibilidad de contacto entre ellos inventaran un mismo tipo de organización política en espacios y tiempos absolutamente diferentes. Y además, la teoría del gen egoísta no ha sido verificada y confirmada con el modo de corroboración fisicalista de los descubrimientos científicos. El éxito popular de la teoría determinista de Dawkins ha sido debido a la ética científica con la que pudo envolver los conceptos de egoísmo y altruismo antes elaborados y difundidos por la filosofía moral y la psicología social. La voz altruismo, creada por Augusto Comte y popularizada por Herbert Spencer, expresó nociones distintas al compás de las mutaciones de los valores sociales en acontecimientos históricos. Antes de la Guerra Europea, las ideas dominantes sobre el altruismo eran la utilitaria y la social. Para la primera, atender a los intereses de la comunidad beneficia al individuo, por lo que ser altruista era ser egoísta sui generis. Para la segunda, el altruismo no está determinado por la psicología individual y encuentra su única razón en los impulsos colectivos hacia el bienestar general o al mejorestar de categorías y clases sociales. Simmel lo llamó egoísmo de grupo social. El filósofo de los valores, Max Scheler, trató a todas esas opiniones como puras filantropías de entregarse a otro, no por una causa común, ideal o trascendente,
sino por el único motivo de ser otro, o, dicho en sus propios términos, por resentimiento contra el sí mismo. En su obra sobre el resentimiento de la moral, 1912, establece los límites puestos por el cristianismo al altruismo, con la ironía de amar al prójimo como a ti mismo, pero no más que a ti mismo. La lealtad republicana no puede estar fundada en animaciones tan inseguras y circunstanciales como las de la genética del altruismo personal o de grupo social. Toda hipótesis sobre los fundamentos de la lealtad ha de partir de un hecho universal incontestable. Del mismo modo que Eyring contestaba que por cada obligación jurídica incumplida hay millones que se cumplen a diario, por lo que el mundo judicial no expresaba el derecho sino su patología, la tradicional deslealtad del poder político, sin proceder de la libertad política, no puede representar más que la patología de la política, evidente en la sinecura moral del estado de partidos. Hay más lealtad espontánea en el mundo que deslealtades calculadas. El drama social no lo ocasiona la falta de altruismo, que solo encuentra ocasiones extraordinarias de manifestarse, sino la deliberada selección social del egoísmo para ocupar los puestos de poder docente y político, donde se renuevan las fuentes de deslealtad institucional. Siendo más cuantiosa la lealtad social que la deslealtad, siendo también más abundante la cosecha de personas de palabra leal que la parva minoría que sube de estatus por las escaleras de la deslealtad a sí mismo, algo muy grave y profundo debe concurrir en el mundo político para que este tipo humano, sin conciencia de lealtad, trepe tan fácilmente a los puentes de mando de la deslealtad en las partitocracias. La deslealtad original que presidió su instauración a la muerte de los dictadores multiplica al infinito el eco desleal de los partidos estatales en todos los ámbitos sociales donde intervienen. Nada es más desleal a la sociedad que la propia idea de partido estatal. Una contradicción en los términos que solo puede ser sincretizada con la deslealtad a la sociedad, a la res pública y al propio Estado. El egoísmo de partido estatal reúne todas las modalidades de la pasión egoísta definida por la filosofía, con la palabra egoísmo, introducida en el lenguaje culto por Wolff en 1718 y 1722, se designó primero a la rarísima secta de los egoístas franceses que, frente a los idealistas pluralistas, negaban la existencia de todo lo que no fuera propia conciencia. Kant distinguió varias clases de egoísmo. Llamó lógico al egoísmo de los que se mantienen en su propio juicio, sin atender a los ajenos, estético al de los que se manifiestan en su propio gusto, moral al de los que se confinan en su propia acción, y metafísico a los que niegan la existencia de todo lo que no sea el yo. Schopenhauer distinguió entre egoísmo teórico, que trata como fantasmas a todos los fenómenos exteriores al individuo, y egoísmo práctico, que sólo considera real a la propia persona. Los filósofos Santayana y Unamuno usaron el término egotismo para designar el afán inmoderado de afirmar la propia personalidad. El egoísta defiende exclusivamente sus cosas o intereses materiales, su tener. El egoísta se defiende y exalta a sí mismo al yo que es su ser. Pero el uso de la palabra egoísta fue decantando su significado en las personas que solo miran su propio interés, llegando a expresar con Félix Ledantec en su obra L'Égoïsme sur base de toute société, 1911, el estado civilizado porque la existencia humana, siendo en último término individual, no está afectada por el progreso moral, pero el egoísmo de civilización del que se acusa al capitalismo y que sería opuesto al altruismo de cultura es una cuestión ideológica que no entra en el campo de la investigación para fundar la República Constitucional, en la potestad constituyente de la lealtad en la libertad colectiva, sublimación pragmática del egoísmo. Soy libre si tú lo eres. Esa libertad constituyente ha de fortalecer precisamente el altruismo genético y dar rumbo ascendente al altruismo cívico, para poder mantener un sano estado de ánimo generoso y vitalista de la sociedad, mediante la hegeliana astucia de la razón, con el juego combinado de instituciones políticas inteligentes. Lo natural, apoyado en los puntales de la libertad colectiva, puede dictar las normas y reglas organizativas de lo artificial,
mediante el proceso de paso de los niveles inferiores a los superiores en la organización política de la nación, con forma de Estado republicano. Sobre esa virtualidad monádica de la libertad política, con esa unidad irreductible de lo político, donde la lealtad es lugar de vecindad al nacimiento y crecimiento de las vidas personales y sociales, se pueden levantar firmes en sus cimientos naturales y seguras de sí mismas las instituciones leales a la República Constitucional, no solo en las relaciones de gobernantes y gobernados, sino dentro mismo de la estructura burocrática del Estado, con las distintas vertientes de la lealtad hacia los administrados, hacia la función pública y hacia el propio interior de la administración, donde el actual imperio del escalafón sacrifica la verdad y la competencia profesional a la humillante fidelidad personal al superior. La lealtad no puede ser impuesta como deber legal de la materia social. Hay que dejarla surgir como emanación natural e inevitable del espíritu republicano corporizado en las instituciones de la República Constitucional, cosa imposible de lograr si ésta se concibe como una asociación moral de ciudadanos obligados por la ley a someterse a la autoridad de la República. Así la definió Michael Joseph Oakeshott en su filosofía de la asociación civil, a lo que llamó Respública de naturaleza autoritaria por estar basada en la autoridad moral de las prácticas legales comunes, frente a la asociación facultativa, a la que llamó empresa basada en un propósito común, sobre la conducta humana, Oxford. Clarendon Press, 1975. La res pública no puede ser una asociación voluntaria. Por definición de su naturaleza, es el ámbito social de lo público, de lo estatal y de lo político. La ley no puede obligar a todos los ciudadanos a someterse a lo que es materia social de la República. Sería absurda la obligación de ser leales con la materia social, que precisamente produce la lealtad. Esta materia puede crear obligaciones morales, especialmente en la familia, pero las obligaciones jurídicas, aparte de las que aún nacen de la costumbre, solo las puede imponer la nación-estado. La materia republicana, con la energía vital que le presta la libertad política para construir la forma del Estado, se convierte en república. La obligación legal de lealtad no la impone la espontaneidad, sino la forma republicana del Estado, mediante castigo de la deslealtad en las representaciones, cargos políticos y funciones públicas. Negar la posibilidad de legalizar la lealtad republicana en todas las instituciones de la República equivaldría a consagrar las fuentes de corrupción y despotismo de las que emanan servidumbre voluntaria a las dominaciones de la deslealtad, instaladas como principio en las instituciones y en la práctica del Estado de partidos. Tan esencial es el motor de la lealtad para la vida política de las modernas sociedades que se puede completar el aforismo de Montesquieu afirmando que si el resorte de la tiranía es el miedo, el de la monarquía el honor y el de la república la virtud, el de la oligarquía de partidos es la corrupción y el de la república constitucional la lealtad. El repúblico es reafirmada lealtad a lo público. Las investigaciones en psicología y las reflexiones en filosofía permitieron descubrir que, a través de la intuición, los sentimientos son importantes fuentes de conocimiento. El problema está en el pobre conocimiento de la sociedad que procuran los sentimientos innobles y los egoísmos ciegos o a corto plazo. La vida no puede ser monopolizada por la razón, ni siquiera la vida política, pero la lealtad, que no es un sentimiento como el de fidelidad o el de solidaridad, y en tanto que principio cósmico de la permanencia del ser, proporciona el conocimiento ontológico de lo político y de la política. La fidelidad, cuestión de fe, ha de poner su destino en la excelencia de alguien que quiere creer. La lealtad, como cuestión inherente al ser uno mismo y a la convicción racional de la autenticidad de una causa a la que estar adherido, pone su destino en algo transpersonal o impersonal que trasciende a la persona individual. La fidelidad se porta, la lealtad se tiene. Fidelidad a las personas, lealtad a las causas. Ser leal a sí mismo, único modo de llegar a ser leal a los demás. Las infidelidades son perdonables, las deslealtades tan imborrables como las traiciones. En la infidelidad cabe la decepción personal, en la deslealtad la anulación de sí mismo.
Mientras que la solidaridad, salvo en las obligaciones jurídicas solidarias y en el delito de omisión de socorro, está exenta de responsabilidad, la lealtad lleva en sus entrañas, si se traiciona a sí misma, la más grave sanción que puede sufrir el ser humano, solo comparable, por sus efectos letales de la personalidad, a la culpa original por deslealtad a Dios de Adán y Eva. La potencia del dinamismo de la lealtad, si está encarnada en una agrupación de la inteligencia, la nobleza y la valentía, puede infundir espíritu republicano creador al tercio laocrático de la sociedad, el más consciente, para impulsar el proceso de republicanizarla. Hasta madurar las condiciones objetivas y las aspiraciones sociales de la mejor parte de ella. Hasta madurar las condiciones objetivas y las aspiraciones sociales de la mejor parte de ella. La lealtad alberga la esperanza social en la acción de la libertad política colectiva, para constituir la forma de Estado con la República Constitucional y la forma de gobierno con la democracia representativa. La lealtad ideológica se derrumbó a causa de su parcialidad en la visión de la vida política y de su estrecha concepción del mundo, puras palabras ideológicas de encubrimiento total y universal de la realidad social, como liberalismo, anarquismo, socialismo o comunismo. Bastaron para embaucar y embarcar a la humanidad en caminos de gloria que conducían al infierno. Cada una de esas voces denunciaba su contraria, y millones de personas, encandiladas ante ellas, se dejaron prender en las hogueras de la historia. Las tragedias que evocan y su inadecuación para expresar con rigor realidades y parcelas de realidad las dejaron obsoletas en las cunetas de los caminos del pensamiento científico y de las ideas políticas universales. Otras voces de significados menos totalitarios y más ambiguos las reemplazaron para renovar las fuentes ideológicas de la servidumbre voluntaria, nuevas etiquetas que no designan una idea de libertad política o de justicia social en la sociedad gobernada, ni un valor moral en la comunidad, sino tan solo marcas registradas en el mundo político para que 2 o 3 partidos siglados ocupen y se repartan el Estado. Democristianos o socialdemócratas, conservadores o progresistas. Solo son palabras expresivas de sindicaciones de poder, cuya única visión del mundo es la de vivir en el estado de partidos, en donde se instalaron tras las dictaduras totalitarias. La más peligrosa de las grandes deslealtades de partido estatal, la que le hace cometer el mayor daño concebible, a causa del bien que pudiendo hacer no hace, está basada en la egoísta ignorancia y en la incultura de arrabal donde se reproduce. Orgullosos de su modo de estar en la política, el egoísmo gnoseológico y autológico del sabelotodo reduce las fuentes de su conocimiento político a la sola experiencia personal de la ascensión social, económica y política por la trepadora escala de partidos. Pero una hermosa palabra expresa, ella sola, el secreto instintivo del prodigioso crecimiento en pocos años de la dimensión económica, científica, tecnológica y cultural de la humanidad. Palabra que designa el motor inconsciente de todo lo que hay de noble en el mundo. Principio de continuidad de la vida social que, pese a las terribles catástrofes y crisis que la ponen al borde de su negación, ha permitido el desarrollo material de las posibilidades de bienestar en gran parte del mundo, donde precisamente y de modo no paradójico se ha paralizado o regresado el progreso moral. Sin definirse como virtud cardinal, esa insigne palabra designa el fundamento o la finalidad de todas las virtudes morales. Tan grande es la potencia de lo que expresa para la acción colectiva que bien puede considerarse como un principio originario. Tiene tal atracción en lo que inspira que comunica algo más que elevación al sentimiento religioso de la fidelidad y algo mejor que solidaridad al egoísmo de clase. Lealtad, lealtad. Tú eres matriz y compañera inseparable de la libertad colectiva. Para comprender el abismo que separa la fidelidad de la lealtad basta comparar el drama del niño Isaac, a punto de ser degollado por fidelidad de Abraham a Jehová, con la tragedia del hijo de Mateo Falcone, quien oculta en el pajar a un maquis herido, perseguido por la policía, y luego le indica a ésta dónde está escondido, a cambio de un reloj. El padre, Mateo, llega cuando el maquis, ya preso, escupe al niño su desprecio. Coge una pala y sígueme, le dice a su hijo. Cava ahí un hoyo.
Allí le disparó y enterró. Próspero Mérimée sabía bien que la deslealtad de Fortunato lo había matado moralmente antes de que su padre rematara su cuerpo. La lealtad era el único tesoro, el honor de la familia pobre, incluso para no desvelar un secreto criminal. El estado de partidos, como el desafortunado niño Fortunato Falcone, no tiene vida moral. Arrastra su existencia como cuerpo corrompido, hasta que la República Constitucional de la lealtad de los ciudadanos a sí mismos lo entierre en el hoyo que él mismo ha cavado. La intensidad y extensidad de sentimientos e intereses comunes crea, con la lealtad, el vigor de los lazos sociales inmediatos, como es patente en los ámbitos familiares, vecinales o corporativos. El origen de los más lejanos, los que mantienen unidas a sociedades y naciones, se suele explicar por su similitud o por el contagio con los próximos. La fidelidad a una persona singular e irresponsable anudó el lazo monárquico. La lealtad a las causas de la libertad e igualdad ciudadanas creó el espíritu republicano. Ambas ordenan en sentido opuesto, descendente o ascendente, la escala de valores sociales y culturales de la comunidad nacional. La forma de Estado condiciona toda la vida social, la rigidez o permeabilidad de las categorías, capas y rangos sociales en la esfera de lo político, la política y lo civil. La fidelidad y la lealtad crearon tipos diferentes de Estado. El monárquico organizó las funciones estatales según patrones de la milicia, la iglesia y la gran empresa mercantil, con la fidelidad al jefe de cada escala jerárquica. En este modelo prevalece la eficacia sobre la eficiencia, con desprecio de la calidad y productividad del servicio público. El tipo republicano europeo acentuó con Napoleón el criterio monárquico de someter las leyes al veto de tribunales constitucionales. En el actual estado de partido, la fidelidad asegura la ocupación de los puestos de mando social y político con partidarios. La eficacia necesita convertir la corrupción en motor de la iniciativa legislativa y en lubrificante de la monarquía burocrática. Tenía que ser Estados Unidos, un pueblo sin tradición de jerarquías aristocráticas, quien diera valor supremo a la lealtad, como creadora del espíritu republicano en las relaciones del Estado con los ciudadanos. No es por azar que la filosofía de la lealtad, con su ontológica plenitud de la experiencia, naciera en esa orilla atlántica y no se exportara a Europa. La lealtad produce ciudadanos, la fidelidad, súbditos. Sin lealtad no hay posibilidad de ser repúblico. Por medio de la lealtad se consigue dar sentido coherente a la personalidad individual, se pone fundamento a la conciencia personal, se comunica a lo público la ética de lo privado, se identifica la existencia humana consigo misma y se exige vivir en lo permanente. La parte invariante del Estado, la burocracia de los servicios públicos, puede orientar sus reglamentaciones y acciones con la eficiencia de la lealtad del funcionario a la sociedad, y asimismo, sin tener que acudir al utópico idealismo hegeliano sobre la identidad de lo público y lo privado en el funcionariado estatal. La lealtad no sería solo una deontología profesional en el Estatuto de Funcionarios, sino una ontología de su existencia vocacional en la función pública. El conflicto inevitable que provocaría la fidelidad al principio jerárquico de la organización contra la lealtad al principio existencial de la función pública se resolvería con instancias de rápida resolución, no adscritas al cuerpo administrativo afectado, que evitaran las represalias, como hoy sucede contra los funcionarios renuentes a cumplir decisiones desleales superiores. Los casos de deslealtad serían excepciones desde el momento fundacional de la República Constitucional. El espíritu repúblico de lealtad anegaría al espíritu de cuerpo y al de fidelidad monárquica o partidista al jefe. La sociología aún no ha explicado por qué la lealtad deriva en Estados Unidos del individualismo y en Europa sigue vigente en su lugar el antiguo valor de la solidaridad derivada de la caridad cristiana. Sin partir del fracaso de la Revolución, no es posible entender que el motor de la historia europea haya sido la igualación social y no la libertad política.
Europa se distingue por la importancia que la cuestión social ha tenido en la formación del espíritu común de sus naciones. La libertad política no fue encontrada por ellas. Los federalistas americanos la encontraron por necesidad de unión de los estados federales. La Revolución Francesa la ignoró. Puso al igualitario Rousseau por encima del anticuado Montesquieu. Lo moderno no era garantizar la libertad colectiva, sino igualar la riqueza individual. La pobreza heredada y mantenida por los modos de producción agraria y artesanal fue reemplazada por la nueva miseria producida. El economista suizo Sismondi encontró ahí la nota distintiva que dio absoluta primacía al nuevo modo de producción capitalista que desplazó al artesanal y subordinó al agrario. El movimiento igualitario triplicó lo europeo: cooperativismo, socialismo utópico, guerra cartista, revoluciones del 48, Comuna de París del 71, sindicalismo, anarquismo, socialismo, comunismo, partidos de clase, revolución soviética. Resultado final: Estado burgués social y de derecho, sin libertad política colectiva. La errónea creencia de que las revoluciones sociales eran producto de la extrema miseria motivó que la burguesía reinante rompiera el principio abstracto de la neutralidad del Estado, a partir de Bismarck, con las leyes laborales y asistenciales. Del liberalismo, sin pasar por la democracia ni por el socialismo, nació la actual socialdemocracia. La pobreza no es en Norteamérica, como aquí, fruto del fracaso o culpa personal. Derivada de una misma idea religiosa de culpa original, la cultura cristiana hizo germinar dos conceptos antagónicos de la pobreza, que originaron diferencias de riqueza entre naciones. La católica, basada en el amor a los pobres, hizo responsable de la pobreza a la sociedad y situó la misericordia en el Estado. La protestante, justificada en la salvación por el trabajo, trató la pobreza como signo de fracaso personal y de falta de gracia divina. De ahí que la difícil igualdad real de oportunidades se entendiera en Europa como imposible igualdad de condiciones. Tolerancia, consenso, solidaridad, tres voces sustantivas del servilismo ante el poder. Palabras que aparentan traducir libertad de conciencia, de pensamiento y de hermandad, con etimologías de renuncia al respeto, a la verdad y a la ética de la igualdad. Vocablos expresivos de la docilidad, el engaño y la deslealtad. Vocabulario que centellea el discurso público para consagrar en la sociedad las fuentes históricas y literarias, de donde brota la servidumbre voluntaria. Gramática innoble de la sindicación de las ambiciones, del poder de la ignorancia y del dinero en el estado de partidos. La verdadera rebelión, la que conduce a la revolución cultural de la lealtad, hinca el diente sin soltar la presa en las raíces del lenguaje. Y ahí, con los instintos que crearon nuestros idiomas y con el orgullo de la indignación, la necesidad de dignidad personal grita su fundamento. No tolero ser tolerado. No entro en consensos de abdicación de la verdad o de creencias en ella. No soy solidario de causas ajenas que, aunque quisiera, no puedo asumir con responsabilidad. No voto sin elegir, porque no soy devoto. La filosofía analítica no entró a saco exegético, como era de esperar en las palabras de servidumbre. La tolerancia, justificada en tiempos de guerras religiosas, es concepto discriminatorio e incompatible con el valor político del respeto entre iguales. El consenso viola la libertad de pensamiento y las propias convicciones. La solidaridad, que era concepto sociológico ligado a la división del trabajo, pasó a ser, con la doctrina católica del solidarismo, la solución ontológica, metafísica social, a la conciencia de clase y al colectivismo. La solidaridad, que era concepto sociológico ligado a la división del trabajo, pasó a ser, con la doctrina católica del solidarismo, la solución ontológica, metafísica social, a la conciencia de clase y al colectivismo. Esa solidaridad caritativa dio origen al solidarismo político franco-alemán. Su última expresión fue la del sindicato polaco Solidaridad. Como el consenso y la tolerancia, la solidaridad también proviene de la religión. Todo lo valorado en votaciones a partidos estatales es devoción. Las obligaciones in solidum se llamaron solidarias para distinguirlas de las mancomunadas. Lo solidario no era la obligación personal,
la prestación, sino la responsabilidad del pago total de ella, exigible a cualquiera de los deudores. Donde no hay responsabilidad no puede haber solidaridad. La raíz solidum, moneda, designó en la Edad Media el sueldo y la soldada. Y este matiz económico se integró en el concepto de solidaridad cuando se fraguaron a mitad del XIX las deontologías del corporativismo. Tras el fracaso del solidarismo político como ética social, la ideología nacionalista se apoderó de la voz solidaridad para designar la virtud motriz del Estado corporativista, solidaridad nacional, y la del trabajo social frente al egoísmo individualista. Concebida la solidaridad como pilar ontológico de la economía nacional, una creación del nazismo, continuó como residuo de las dictaduras en los movimientos nacionalistas que desgarran internamente a los estados de partidos. Y si se cree, con Durkheim, en la solidaridad orgánica o primitiva, no en la mecánica o moderna, entonces sería efecto y no causa de la división del trabajo, es decir, una petición de principio. No puede haber solidaridad sin ética de la responsabilidad. La diferencia entre adherirse sin más al dolor de otros, solidaridad verbal, simpática y condoliente, o asumir un daño colectivo ajeno como propio contribuyendo solidariamente a su reparación económica, descubre en el acto de la impostura de los movimientos de solidaridad como las víctimas del terrorismo o de las catástrofes naturales a quien los extraños solo pueden acompañar en el sentimiento y protestar contra la manipulación del dolor por el partidismo. La sociedad no puede asumir los sentimientos de las víctimas ni aceptar que ellas condicionen la política antiterrorista. La razón es obvia. Aunque no se ose decirlo, lo natural en el victimismo sería el deseo de vengar el crimen. No es sincera la muletilla de las madres transidas de dolor ante las cámaras y sin desesperación vital, expresan la manida esperanza utópica de que el asesinato de su hijo sea la última acción del terror. Nadie se consuela con la inmolación de un familiar a la causa antiterrorista. En cambio, hay verdadera y digna solidaridad en las acciones altruistas que, no asumiendo las causas catastróficas y devastadoras de los damnificados, de las que no son responsables, sin embargo, pagan con trabajo o dinero la reparación parcial de los daños sufridos. Aquí hay solidaridad porque hay movimiento de responsabilidad. Nadie puede ser solidario de palabra sin que medie el engaño, bien sea de sí mismo y de su imagen social, o bien del que produce la falsa ideología totalitaria de la solidaridad. Una palabra impúdica que, al solicitar la compañía de todos a los que exhiben un dolor particular, sin hacer nada efectivo para aliviarlo, baña a la comunidad en las fuentes de la hipocresía y el simulacro. Todo tipo de solidaridad sin responsabilidad atenta, con su demagogia, a la dignidad de la sinceridad. Las raíces etimológicas de las palabras latinas lealtad y solidaridad expresan la necesidad de que aquello implique y tenga una dirección determinada y lejana, y esta una compañía concreta y cercana. Se dice leal a y solo con. Se puede ser leal a la humanidad, no solidario con la humanidad. Del mismo modo que carece de sentido lógico sentirse leal a las víctimas de una catástrofe. Es exigencia insoslayable que el concepto de lealtad responda exactamente a la extensión del sentimiento. Cuando se ha querido expandir políticamente su objeto a otra comunidad más extensa, la voz expresiva de lealtad en lo pequeño pierde su sentido original y fracasa como modelo para lo grande. Sucedió con la palabra fraternidad, lealtad fraterna, cuando se le quiso dar valor universal, igualado con los de libertad e igualdad en la Revolución Francesa. Pocos conocen la tragicomedia de la fracasada fraternidad revolucionaria, debida al desconocimiento del valor cultural de la lealtad por la Ilustración. Se conocía la tradición de hermandades en las comunidades de frailes, frates, que inspiraron las hermandades de la masonería y de las cofradías encapuchadas de conspiraciones románticas. Con la dimensión universal de la libertad y la igualdad, la revolución desconoció los estrechos límites de la fraternidad natural o social. Solo como metáfora podía figurar junto a la libertad o a la igualdad. La inanidad de la consigna fraterna explica que ni una sola vez apareciera en la Declaración de Derechos, ni en las constituciones de la Revolución Francesa, salvo una referencia para futuras fiestas nacionales,
en un artículo adicional a la Constitución de 1791. Su consagración constitucional se retardó hasta la Revolución de 1848 y también para darle solamente un sentido conmemorativo. La tragicomedia de la fraternidad la representó Lafayette. En la fiesta federativa de julio de 1790, el llamado héroe de dos mundos, por su participación en la guerra de independencia de las colonias inglesas, juró en el Camp de Mars: mantener unidos a todos los franceses con los lazos indisolubles de la fraternidad. Mantener unidos a todos los franceses con los lazos indisolubles de la fraternidad. Justamente un año después, selló con joven sangre francesa aquel juramento, ordenando fusilar al frente de la Guardia Nacional, en ese mismo sitio simbólico, a pacíficos ciudadanos que, tras la huida del rey, con su detención en Varennes, estaban firmando en una mesa al aire libre la petición de los Cordeliers de sustituir la monarquía por la república. La fraternidad, entendida como confraternización ante el peligro de desunión de las facciones, la expresó gráficamente Camilo Desmoulins: la fiesta del 14 de julio tiende a hacernos mirar, si no al señor Capeto como nuestro igual, al menos a todos los hombres y a todos los pueblos como hermanos. Dictionnaire critique de la Revolución Française. Flammarion, 1988, página 733. Sentimiento poetizado y musicalizado con el romántico himno de la alegría. No se deben terminar estas reflexiones sobre la especificidad de la lealtad republicana sin distinguirla y separarla del extendido lema de la solidaridad social. En ningún momento esta expresión ha sido definida con rigor. Emilio Durkheim lo intentó desarrollando la idea de solidaridad social de Saint-Simon y Augusto Comte, en sentido contrario a la de los economistas. Se creía que la solidaridad social era consecuencia del desarrollo continuado de la división del trabajo, puesto que una mayor especialización conseguía medios más eficientes y más baratos para la producción de los bienes que las sociedades necesitaban. Para Herbert Spencer, Principios de Sociología, 1876, los nuevos modos de dividir el trabajo no solo aumentaban la producción, sino la felicidad, y la que llamó Ley de la Evolución explicaba que la materia social pasara desde una homogeneidad indefinida a una heterogeneidad coherentemente definida. Esa ley permitía comprender la evolución de la familia desde la poliandría o poligamia al matrimonio monógamo, así como el paso del sistema social desde el tipo militar al industrial. Transiciones animadas por el desarrollo cada vez mayor de la individualización y multiplicación de especialidades. Contra esta doctrina de Spencer construyó Emile Durkheim su famosa tesis doctoral, La división del trabajo en la sociedad, 1893, basada en una confusión terminológica y de conceptos entre la solidaridad orgánica, que atribuyó equivocadamente a las modernas sociedades de mercado, y la solidaridad mecánica, que para él caracterizó a los pueblos primitivos y a las civilizaciones gentilicias, contra lo comprobado en la antropología. En cuanto a la terminología conceptual, cometió el error de llamar orgánica a la solidaridad creada por la moderna economía, siendo así que en los 30 años anteriores a su tesis, la ciencia antropológica había confirmado la profunda visión de Descartes y Spinoza sobre el paso de lo orgánico a lo mecánico, que terminó con la visión aristotélica del mundo antiguo, incluido el Renacimiento, y comenzó la del mundo moderno. Una nueva perspectiva que también había ratificado el jurista historiador Summer Meine, Ancient Law, 1861. Al situar el tránsito de lo antiguo a lo moderno, de la sociedad familiar a la sociedad individualizada, de la sociedad de estatus fijos a la sociedad de contratos libres, en la transformación de la antigua sociedad orgánica en la moderna sociedad mecánica. Según su célebre dicotomía, el progreso va del estatus al contrato. La tribu primitiva, como cuerpo físico orgánico, no tenía individuos solidarios, sino individuos integrantes del todo. Si alguno causaba perjuicio a un miembro de otra tribu, el castigo y la reparación del daño caía sobre la tribu y no sobre la parte individua que lo había causado. La noción de solidaridad tribal hubiera sido tan absurda para ellos como hoy lo sería para nosotros la solidaridad consigo mismo. En la civilización gentilicia, la división del trabajo no estaba motivada por razones económicas de mercado, sino por la tripartición de las funciones fundamentales:
la sacerdotal, la militar y la productiva en la estructura social de las sociedades indoeuropeas, derivada a su vez de la tradición indo-iraní. La solidaridad social era mera consecuencia de la solidaridad funcional, y ambas de la lealtad a una misma gens y de una gens a las demás gentes. Pero cuando se habló de división de trabajo a fines del siglo XIX, para relacionarlo con la solidaridad social, nadie puso en duda que se trataba del modo de producción de mercancías para el mercado. En este contexto, Durkheim quiso rebatir la tesis de Herbert Spencer y Carlos Marx sobre la desaparición del Estado, cuando la sociedad solo fuera el escenario donde los individuos cambiarían el producto de su trabajo sin ninguna intervención propiamente social que regulara ese cambio. Con ese fin, Durkheim creó la noción de solidaridad orgánica reforzada por la división del trabajo. Los economistas han creído que las sociedades humanas podrían disolverse y quedar reducidas a asociaciones exclusivamente económicas. Esa es una concepción totalmente inadecuada a los hechos. La división del trabajo no afecta a los individuos, sino a las funciones sociales. La existencia de la sociedad depende de la existencia de tales funciones, y cuanto más divididas estén, mayor será su dependencia. Division of Labor in Society, 1933, página 407, New York, Macmillan. Aparte de confundir las funciones sociales con las especializaciones crecientes en el modo de producción capitalista, Durkheim despreció los datos de la antropología contrarios a su tesis y a las evidencias del crecimiento del individualismo con la división del trabajo. Y si acertó en la negación de las previsiones del marxismo, no fue por el mayor realismo de su teoría idealista e ideológica, sino porque ni él ni Marx consideraron el extraordinario aumento de la productividad con innovación tecnológica y especialización que permitiría la financiación de las nuevas funciones asistenciales del Estado burgués cada vez más extenso. Según Durkheim, el placer vocacional de trabajar en especialidades y el deseo de aumentar el rendimiento económico no justifican la división del trabajo, que es un fenómeno social autónomo, determinado por una combinación del volumen del número de individuos y la densidad de este volumen en cada sociedad. Para que tal combinación sea causa de diferenciación, necesita el aumento de la intensidad en las comunicaciones e intercambios de los individuos. Cuanto más elevado sea el número de relaciones de los individuos, más tienden a trabajar juntos, a ser solidarios. La individuación tiende a la solidaridad, y la productividad no es más que un epifenómeno de la producción. ¿Quién osaría hoy sostener tal absurdo? La interesada ideología de Durkheim llega hasta el extremo de afirmar que la solidaridad mecánica de los antiguos no deseaba lograr la abundancia material, y que si ahora se divide el trabajo, si nos especializamos, no es para producir más, sino para poder vivir en nuevas condiciones de existencia que han sido hechas para nosotros. Página 275. ¿Hechas por quién? Aquí acude al idealismo romántico de los alemanes para retomar la creencia en la platónica anima mundi, en forma de alma colectiva que impide la lucha de clases y la disgregación de la sociedad, sin darse cuenta de que esto suponía la negación de la historia de la modernidad, que sustituyó la concepción anímica del mundo antiguo. Las almas individuales, formando grupos, mezclándose y fundiéndose, dan nacimiento a un ser, psicológico si se quiere, que constituye una individualidad psíquica de una clase nueva. Página 103. En esta aberrante argumentación contra la experiencia dolorosa del conflicto social y la historia revolucionaria del siglo XIX, Durkheim fundó la idea divina de la solidaridad orgánica en la propia división del trabajo. Su antimarxismo, su determinismo social y su antiindividualismo no respetaron las fronteras intelectuales que imponen al pensamiento ideológico las ciencias etnográficas y antropológicas, el sentido común y las evidencias de la realidad histórica. Al menos, el determinismo económico del materialismo marxista, operativo solo en última instancia, dejaba espacio libre a las acciones individuales o personales, pero el determinismo social del conservador Durkheim no solo cierra las puertas a la posibilidad de libertades individuales, sino a la propia libertad política colectiva. Las representaciones, las emociones y las tendencias colectivas son causadas no por ciertos estados de las conciencias de los individuos, sino por las condiciones en que se encuentra el grupo social en su totalidad. Por supuesto, tales acciones solo pueden materializarse
si las naturalezas individuales son meramente el material indeterminado que el factor social moldea y transforma. Su contribución consiste en actitudes muy generales, en predisposiciones vagas y consecuentemente plásticas que por sí mismas, si no intervinieran otros agentes, no tomarían las formas definidas y complejas que caracterizarían a los fenómenos sociales. Página 106. O sea, el factor social hace con el hombre lo que un escultor con el mármol. Para llegar a establecer la diferencia conceptual y real entre lealtad y solidaridad orgánica, carece de interés seguir exponiendo los errores supuestos y postulados de Durkheim. Basta con no olvidar que la conciencia de clase cohesiona intereses clasistas, diezmadores de la solidaridad social, y lo que se desea saber es si el movimiento contrario de integración social lo produce la división del trabajo o la lealtad social. Para ser estables, las formas de una comunidad con división de trabajo han de ser congruentes con la naturaleza de sus relaciones sociales y políticas. En las modernas sociedades de consumo masivo de mercancías elaboradas o fabricadas en serie, como sucede en toda compra-venta o promesa vinculante, lo decisivo y significante no es la solidaridad entre productores e intermediarios, cuyos intereses son opuestos a los del comprador, sino la lealtad al último cliente, a través de la cadena de lealtades entre todos los agentes del proceso abierto con la división social del trabajo. Las relaciones laborales no pueden estar fundamentadas en la solidaridad orgánica con la empresa, cuya persecución indefinida del beneficio no converge con un aumento correlativo de los salarios. La inteligente lealtad a la empresa, sin ser ideológica como en Japón, presta más seguridad a la creación de empleo estable que la antigua legislación laboral contra el despido. Es evidente que esta nueva lealtad a la empresa no puede nacer donde no hay lealtad del empresario al trabajador. Este tipo de lealtades económicas recíprocas fundamenta y aumenta la división del trabajo, que en el pasado no pudo aparecer, siempre había confianza en la lealtad mutua, y cuya expansión en el futuro será progresiva gracias a la lealtad creciente entre los agentes de un mismo producto, compuesto de elementos elaborados en la propia casa del trabajador o en unidades de producción a distancia. Esta nueva onda expansiva de las lealtades económicas se desarrollará quizás en progresión geométrica con las modernas tecnologías del ordenador, redes de Internet y telefonía móvil. Pero además de estas nuevas extensiones de las lealtades económicas, la pluralidad de estados del ciudadano que ha traído consigo la relativa riqueza del empleado, en tanto que propietario de vivienda y vehículos de transporte, vacaciones pagadas, espectador de acontecimientos musicales o deportivos y consumidor de servicios públicos en igualdad de condiciones, sin diferenciación de clases o categorías sociales, hace nacer otras lealtades de la igualdad donde, no existiendo oposición de intereses, su observancia o cumplimiento ha de ser garantizado por la ley. Lo que ha manifestado la actual crisis financiera y económica no es, como se dice estúpidamente, la codicia de los ejecutivos de las grandes empresas, sino la complicidad de los gobiernos en el incumplimiento por bancos y aseguradoras de sus obligaciones de lealtad a clientes y competidores. Esta nueva necesidad de lealtad a la igualdad de estados ciudadanos solo la puede satisfacer la revolución de la libertad política y de la moral pública, que nunca tuvo lugar en Europa. Y aquí es donde aparece el hermoso principio de la lealtad republicana, en tanto que matriz de todas las lealtades institucionales y del ánimo inspirador de todas sus actuaciones. Aunque siempre sea difícil definir abstracciones, en el caso de la lealtad se agrava por el vértigo que produce el pensar lo nuevo sobre el vacío de antecedentes científicos y de referencias filosóficas. No obstante, por introspección en las sensaciones, se sabe que la lealtad no es sentimiento equivalente a los de fidelidad personal o solidaridad social, ni virtud parecida a las de justicia o prudencia, pese a que éstas sean veces sus despertadoras o alentadoras. Estaríamos inclinados a pensar que la lealtad es un saber personal, el saber estar en la vida y en el mundo, si no fuera por la universalidad de su extensión en cualquier tipo de civilización cultural. Pero hay saberes comunes e ingenuos capaces de discernir la realidad de los verdaderos requirentes personales o colectivos de lealtad y de percibir al instante su verismo, su doblez
o su histeria. En todo caso, no se trataría de un saber a qué atenerse en cada situación y momento, eso está a cargo de la prudencia, sino saber en cada caso dudoso cuál es la finalidad última de la relación concreta de lealtad en la que estamos involucrados, para no dejarla atada a causas torpes, insignificantes o despreciables. La lealtad en abstracto no opera sin la exigencia de saber la causa de cada tipo concreto de lealtad. Como no es un tipo de saber técnico ni culto, en la clasificación de los saberes que hizo Max Scheler ocuparía un lugar específico dentro del tipo genérico de los saberes de salvación, junto a los saberes religiosos o mágicos que embelesan y arrastran a los pueblos en trance de afrontar un grave riesgo colectivo, ante el que no encuentran más lealtad que la de permanecer unidos. Donde se mantiene viva la lealtad por consenso involuntario, se descubren entre el estímulo y la respuesta leal, desleal o indiferente los intermediarios receptores y emisores de esas aptitudes y actitudes que constituyen la mentalidad colectiva. Por aptitud mental todos podemos ser leales, pero por actitud solamente los que saben y aceptan la finalidad del consenso de lealtad. Dos ejemplos concretos explicarán mejor que esta aproximada definición lo que de verdad es lealtad social y lo que solo es apego a lealtades de actualidad inoportuna o impertinente. Vestir sin corbata no es desleal a costumbres que cambian con las modas. Pasearse desnudos por la calle sería deslealtad social no por ofender con provocación indecente a pudores ajenos, sino por no saber estar en sociedad con lealtad. En la guerra, el patriotismo expresa lealtad, en la paz, ridícula idiotez nacionalista. La relación de lealtad expresa a la vez sentimientos morales, sociales y estéticos por ser cuestión de mentalidad, lo cual implica que no puede haber lealtad superior a la requerida por la libertad colectiva, única razón de existencia de la libertad republicana a la que está destinada esta teoría pura de la República Constitucional. Pero la lealtad no está escrita en un libro que se pueda leer dos veces. No cabe lealtad a la nostalgia de vivencias pasadas, ni a la esperanza de salvación futura por méritos personales o confianza en sí mismo. Faltaría el requisito de la relación social. La lealtad renace y se apresura ante la vista de otra lealtad a la misma causa. La deslealtad ajena defrauda la dimensión personal de la propia, pero deja intacta la capacidad de entrega a la causa original que pidió su lealtad. Los intelectos de segundo orden, los intelectuales de partido o de la situación política, saben que de nada pueden presumir o vanagloriarse más que de su cinismo, de su presuntuosa soberbia de deslealtad a la sociabilidad natural y especialmente a la causa común de la necesidad política de lealtad a la libertad constituyente, de la moralidad pública y la decencia política. Los mercados de la fortuna y del azar siempre están abastecidos de los frutos del árbol de la lealtad. El más apetitoso tiene sabores irradiantes de disfrute en cualquier mesa servida para las nobles causas de lealtad política a la libertad, que es tanto como decir a la verdad. Sin esperar festines, el banquete de la vida está ofrecido en la casa de la libertad de los demás. El precio de entrada al conocimiento y la vivencia de la res pública se paga en la República Constitucional entrando en las privilegiadas moradas personales de la lealtad republicana, donde se reproducen la libertad política y la paz de la igualdad natural. Idea expresada con poética armonía por el deísta Alexander Popper. All natures difference keeps all natures peace. Toda diferencia de la naturaleza guarda toda la paz de la naturaleza. Es ahí donde la lealtad expresa su potencia natural y moral. La solidaridad de clase social no expresa lealtad natural, sino egoísmo de la igualdad categorial y desprecio a las diferencias creadas por la libertad. Esto supone sacrificio de la libertad. El principio de la igualdad e individuación natural, si no guarda lealtad al principio de la libre individualización social, conduce a la degeneración de la especie. Esta ley de la naturaleza es tan absoluta que cuando los hombres han querido quebrantarla, experimentando organizaciones forzosas de la igualdad social, con erradicación de las diferencias dimanantes de la libertad,
no solo han sido efímeras en el tiempo histórico, sino que ellas mismas han tenido que crear diferencias artificiales, de orden jerárquico, burocrático o especializado, mayores que las derivadas de la libre individualización o personalización. Pero esto no quiere decir que el humano esté condenado a seguir ciegamente el curso de la evolución natural, como en las demás especies animales. Sin pensar en criterios éticos o políticos, si el principio liberal de individualización de la diferencia rompe la lealtad al principio de individuación de la igualdad, la ciudad humana se desmoronaría como las civilizaciones desaparecidas, porque la lealtad es recíproca, la libertad política es la de los demás. La incorporación a las constituciones del principio universal de lealtad como norma jurídica aplicable por los jueces en el ámbito de las relaciones de poder y de representación modificaría sustancialmente el concepto mismo de la política. La causa de que no exista ciencia política viene de la tradicional consideración de la misma como acción de conquista y conservación del poder estatal. Una visión militar de la política que no ha cambiado desde Maquiavelo a Max Weber. Esta concepción descriptiva del fenómeno político es tan realista respecto de los agentes y actores en la competición por el poder estatal como ilusa en la omisión de la función activa o pasiva del otro polo de la relación política, gobernados y representados. No habrá ciencia política mientras que no estén presentes en su objeto y en su definición los dos términos de la relación de poder. La Revolución Francesa creyó que lograría la síntesis de autoridad y libertad, de tradición y revolución, de legitimidad y legalidad, separando y enlazando la soberanía ejecutiva del Estado y la soberanía legislativa de la nación. Su fracaso absoluto, debido a la deslealtad de la representación a lo representado, iniciada con la mentira sobre el secuestro del rey, causó el éxito de las modernas ideologías que creyeron eliminar el problema político, suprimiendo el locus que producía la deslealtad, la representación política. El anarquismo tuvo coherencia apolítica y realidad utópica y fatalidad resignada. El comunismo aniquiló las libertades liberales en aras de la igualdad social, cambiando la representación de la sociedad por una burocracia estatal, creadora de deslealtad funcionarial de casta dirigente. Después de la Guerra Mundial, la partidocracia sustituyó la representación de los electores por la presencia ubicua y permanente en la sociedad de los partidos, convertidos en órganos del Estado, representantes de sí mismos y constitutivos de la clase política. La deslealtad de los partidos estatales a la sociedad se hizo factor de gobierno mediante el pacto de colusión con las finanzas y la corrupción sistemática de instituciones y personas de poder. Por primera vez en la historia de las ideas políticas y de las constituciones, la lealtad política se hace en la República Constitucional norma positiva de especial aplicación a gobiernos, representantes y funcionarios. Lealtad a los programas electorales que producen representaciones y gobiernos. Lealtad a los mandatos imperativos de los electores monádicos. Lealtad a la función pública. Lealtad al público en los servicios públicos. La teoría pura de la República pretende ser científica porque, al incorporar el principio de lealtad a la relación de poder, puede contemplar y regular la relación política desde la perspectiva unitaria de gobernantes y gobernados, de representantes y representados, de Estado y nación. La deslealtad de los medios a los fines es más fácil de percibir objetivamente y de enjuiciar en la jurisdicción que la prevaricación, una de sus manifestaciones.